Ahí está, ahí puse a grabar. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy es una clase breve de consulta, a ver si tienen dudas con este parcial 2, eh, que viene muy pronto. Les cuento, a ver, repasamos si quieren como lo más operativo. El parcial va a ser el próximo lunes, que es lunes 17 de noviembre. El horario para el parcial va a ser entre las 15 y las 18 horas, con la misma modalidad del parcial uno, es decir, con turnos de media hora. ¿Sí? Va a haber un turno de 15 a 15:30, 15:30 a 16, 16 a 16:30, 16:30 a 17, 17 a 17:30, 17:30 a 18. ¿Sí? Son esos 6 grupos que va a haber. eh, sí, de las 3, de las 4 y de las 5. 6 grupos de media hora, con la misma modalidad de examen que la vez pasada. Ustedes se anotan en cualquiera, en el horario que les quede mejor. Va a haber un cupo por horario, ¿no? Y después se tienen que conectar a esa hora y hacer sus intervenciones de forma oral, con cámara encendida, con el micrófono abierto, teniendo a mano por las dudas el DNI para acreditar la identidad. Es con la profe Camila, el parcial 2, pero quienes rindieron el uno va a ser la misma dinámica que tuvo conmigo el parcial, ¿sí? Con algunos de los conceptos y autoras de las unidades 2 y 3, ¿no? Lo que vimos en los trabajos prácticos 2 y 3 es lo que tienen como contenido, y no es que preparan una exposición, no es que dicen, bueno, yo voy a hablar de tal cosa, sino que hay que ir charlando por donde va la conversación, con los temas y los conceptos y autores que va preguntando la profe. Lo que es muy importante es que no se anoten porque sí, porque de hecho en el concepto impacta peor que no anotarse. O sea, si no se anotan, van al recuperatorio, pero si se anotan y faltan, es peor, porque es un ausente, como sin aviso, digamos, ¿no? Porque ustedes dijeron que venían, ocupan un espacio, tal vez un compañero o compañera suya no se puede anotar en ese grupo porque no está disponible, y de pronto ustedes no se conectaron. Así que anótense solo si están seguros y seguras que se van a presentar, ¿sí? Y conéctense en el horario en que se anotaron. Es muy importante eso. Cuéntenme. ¿Tienen alguna duda de esto, como de lo más operativo, de cómo funciona, de los turnos, los horarios? Vamos a habilitar, ahora yo cuando termine esta clase de consulta, voy a habilitar en la plataforma virtual ya los espacios para inscribirse. Profe, para saber, para anotar bien, dijo que se te va a tomar la unidad 2 y 3. Van a ser, sí, los autores y autoras que vieron, si no me equivoco, son las unidades 2 y 3. En los trabajos 2 y 3, que si quieren repasamos, es Raymond Williams, el concepto de hegemonía, consenso, sentido común, ¿no? Todo lo que vieron con Williams. James Lull, ideología, medios, práctica social. Cajiano, Sergio Cajiano, sentido común visual, producción de otredades. Después tienen Goffman, Niset y Rigaud, que es más bien como toda la microsociología de Goffman, la interacción social, la metáfora teatral, la puesta en escena, eh, la publicidad, la ritualización de la feminidad. Sí, entonces. Eh, y después van a tener después Alejandro Grimson, la comunicación intercultural. Y a ver, déjenme chequear si es que tengo alguna otra cosa que no les nombré. Williams. Tenemos William, Goffman, Lull, Grimson, Cajiano, hasta ahí vamos 5, profe. Vuelvo. Sí, Williams, James Lull, Sí, Piano, Goffman, sí, Niset y sí. Rigaud. ¿Cuál, profe? El texto de Niset y Rigaud se escribe, Rigaud, que abordan la sociología de Goffman. Ah, Y después el de Alejandro Grimson, de comunicación intercultural. bien, serían 6 autores. Sí. Ok. Estoy viendo si no me faltó nombrarles a nadie. Eh, bueno, eso sí. Gracias, profe.
No sé si vieron ustedes, denme un... ¿Vieron con la profe Camila el texto de Mouso y Bourdieu? ¿Nos hace hacer memoria, profe? Déjeme chequearlo porque por ahí es una... Quiero ver si la profe tuvo esa clase. Un segundito, ¿eh? Profe, una consulta. Sí. ¿Usted qué nos recomienda? Por ejemplo, en base a las clases ya grabadas, ir haciendo, ir tomando apuntes de esos conceptos que se fueron tratando, o que nos vayamos directamente a los textos. Camilo, está bien. Yo lo que les diría es que tienen que tomar sí o sí la bibliografía y las clases, ¿no? Las dos cosas, no solo las clases, tampoco solo la bibliografía, las dos cosas. Ver las clases que no hayan visto, ver sus apuntes de clase, ver la bibliografía. Y si me preguntas a mí, yo me armaría medio un cuadro, autores y conceptos centrales, ¿no? Entonces dicen, bueno, a ver, en ese cuadro, como, un poco porque va a pasar lo que pasó en el parcial uno. Entonces, en ese cuadro van a tener Williams, hegemonía, definición de hegemonía. eh, tres o cuatro puntos claves de su definición de la hegemonía. La idea de consenso social y sentido común, ¿no? Dos o tres cosas. Williams. Bueno, paso a otro texto. Lull, ideología, medios de comunicación, ¿no? ¿Cuáles son sus conceptos claves? Y definirlos un poco. Y así me armaría toda una tabla, ¿no? Cajiano, o sentido común visual, construcción en el sentido común visual de jerarquías de clase, género, raza, las autoridades del pasado. No, eso no es mío, ¿no? No. Lo indígena, las personas negras, afrodescendientes y cómo se las construyen visualmente en esta colección. Entonces, como hipótesis y conceptos centrales de cada autor en cada uno de los textos que vieron. Entonces, profe, nos recomienda tipo autor, concepto y un ejemplo que hayamos utilizado en clase. Sí, me parece que eso que acabas de agregar vos es importante. Una tercera columna en ese cuadro que armaría yo, una tercera columna, ejemplo. Que puede ser Bien. ejemplo del autor, ejemplo propio, ¿no? Si nosotros pensamos, no sé, Cajiano, construcción de, o estereotipos en la fotografía, de formas de representación visual de lo indígena y de no sé cuánto, bueno, Cajiano lo ejemplifica con tal cosa. Yo lo puedo ejemplificar con esto otro, actual, contemporáneo, de mi entorno. Entonces, tener más o menos esa estructura, autor, concepto, ejemplos, y tal vez el ejercicio que puede estar bueno que hagan entre ustedes solos, pero me parece que más entretenido en grupos, que se conecten en un Zoom, que se junten a tomar un mate, es como a tomarse entre ustedes y a poner en relación. Che, ¿y cómo se relaciona para vos? ¿Cómo dirías que se relaciona esto de las ritualizaciones sociales que dice Goffman con la construcción de sentido común y de hegemonía? Y por ahí lo puedo relacionar de tal manera, ¿no? Que es lo que le vamos a ir pidiendo, enlazar, relacionar autores, relacionar conceptos, enlazar ejemplos. Che, y a ver, un ejemplo donde se encuentren estas tres cosas, el tema de la hegemonía, de los estereotipos visuales y de la, no sé, y de la comunicación multicultural y ustedes, ¿no? Pero me parece que eso está bueno para hacerlo en grupo, que se junten y se pongan a repasar después de un estudio más individual, más personal de cada uno. Profe, un ejemplo de lo que acaba de decir podría ser, por ejemplo, lo que se hizo ahora, el festejo de las colectividades de Jujuy, Eh, porque ahí se da una interconexión cultural y además también como que las personas tratan de, a través de la comida o la ropa o incluso hasta ofrendas, como que mostrar parte de su cultura. Y hay gente que va tomando, va preguntando, che, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? Ah, lo voy a hacer, lo voy a probar y tal.
se da una interculturalidad ahí. Puede ser un ejemplo para pensar Grimson, ¿no? Uy, esperen que hay un... esperen un segundo. Digo, eso puede ser un ejemplo para pensar Grimson y lo intercultural y los posibles malentendidos, ¿no? Puede ser. Muchas gracias. Sí, yo creo que ustedes pueden practicar también inventando sus propias, las preguntas clave. A ver, ¿cómo haría yo si me juntara con tres o cuatro compañeros, compañeras a estudiar? Imaginaría algunas preguntas claves y se las haría a mis compañeros, ¿no? Y que mis compañeros también se imaginen algunas preguntas que no son tan difíciles de imaginar, porque bueno, ¿cómo define la hegemonía, güey, ¿no? Pero después por ahí el desafío puede ser, más allá de las preguntas que les van a ayudar a explicar cada uno de los conceptos y los autores, como preguntas integradoras, que son las que le hacemos nosotros, que esas se las imaginen, ¿no? ¿Cómo se puede relacionar la idea de hegemonía cultural con el sentido común visual de Cajiano? ¿No? La definición de hegemonía para Williams con lo que dice Cajiano sobre el sentido común visual. Entonces, ahí ya se tienen que poner a pensar y entre ustedes pueden conversar. Y para mí, de tal manera, sí, también puede ser que ¿no? ¿Qué vínculos pueden encontrar entre la idea de los rituales, la ritualización, los rituales de interacción de Goffman y la reproducción simbólica de jerarquías en Cajiano? ¿No? ¿Cómo las diferencias culturales? Entonces, ustedes se inventan unas preguntas que los pongan a pensar y se las hacen entre ustedes, en grupos, se juntan y ahí se amasa la cosa, ahí se van a poner más cancheros. Tal vez como una devolución del primer parcial, hay algunos de ustedes que se quedaron muy callados, ¿no? Que estuvieron casi los 30 minutos casi sin hablar, sin decir nada. Entonces, por ahí está bueno que se junten y hagan en grupo para soltarse, animarse a hablar, a tirar ideas. Recuerden también no leer, no tener en la pantalla y buscar y leer de pantalla, sino que tienen que tener todos estos conceptos y estos autores, tienen que tenerlos ya procesados, incorporados. Ah, profe, podemos volver a tener así como apuntes, ¿no? Entonces, Pueden tener apuntes, pero eso que les digo, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que en vez de estar hablando, ustedes ahora saben que yo estoy hablándoles a ustedes. A lo sumo miro claro. pasada porque me distraigo, lo que sea, pero estoy hablando, no estoy leyendo. Si me pusiera a leer, se dan cuenta, es imposible que no se den cuenta. Hegemonía, consenso y sentido común. Raymond Williams. ¿Cómo define Williams la hegemonía y en qué se diferencia de la dominación? Porque te das cuenta que estoy leyendo. Nosotros nos damos cuenta y en un parcial no nos pueden leer. Ustedes pueden sí pillar ahí un conceptito, una cosa que no se acordaban, pero después tienen que desarrollar, tienen que dar cuenta, es una evaluación, tienen que dar cuenta a quien lo está evaluando que efectivamente leyeron, vieron las clases, manejan los conceptos, saben quiénes son los autores, de qué hablan. Así que pueden tener algo subrayado, pueden tener ese cuadrito sinóptico muy simple a mano, pero tienen que hablar. Profe, y otra consulta que nada que ver con el parcial, perdón, no sé si se puede ahora. Bueno, con respecto al tema de los trabajos prácticos, era para saber porque si se pueden entregar individual o sí tienen que ser en grupo o cómo puede ser la modalidad. Perdón, disculpa María Candelaria. Primero le respondo a Nahuel, que acabo de ver su mensaje en el chat. No son 6 textos, son 6 autores que les nombré, pero son más textos, porque por ejemplo de Goffman tienen más de un texto, ¿no? Entonces son esos autores que les nombré. Y de cada autor son varios conceptos, además de más de un texto. Entonces, Williams, y los conceptos que vimos con Williams, hegemonía, sentido común visual, sentido común, consenso, etcétera. James Lull, ideología, los medios de comunicación, las prácticas sociales. Sergio Cagiano, ahí es un texto, es el capítulo 1, pero también, bueno, en las clases vieron que yo saqué algunas cosas de otros de la introducción, de Cagiano tienen también varios conceptos, el sentido común visual, las otredades del pasado,
sí, cómo se configura el rol de las mujeres en en esa construcción visual de lo indígena, de lo afro, hegemonía visual, contrahegemonía, hay varias cosas, ¿no? Después tienen el Denisette y Rigaud, que es sobre Goffman y tienen los dos textos de Goffman, que ahí tienen la metáfora teatral, la puesta en escena, la interacción social, la construcción esta de la feminidad en la publicidad. Pues todo eso es lo que tienen que leer, lo que tienen que ver en las clases y trabajarlo. Perdón, y finalmente Grimson y comunicación intercultural. No sé si hay alguna otra duda o consulta sobre el... Yo ahora enseguida entro De nada, Nahuel, al aula virtual y habilito los turnos, ¿sí? Les repito, por favor, miren, para que tengan una idea, la vez pasada se anotaron 70 y rindieron solamente la mitad, o un poquito más de la mitad. Habrán rendido unos 40. Entonces hubo 30 ausentes. Yo les pido, por favor, que no hagan eso. Si no van a rendir, no se anoten. Si ustedes no van a rendir en esta instancia porque no llegan directamente, van al recuperatorio, ¿sí? Pero si se anotan, lo estamos esperando, le sacan el turno a otro estudiante, a otro compañero o compañera que por ahí le viene bien ese horario por alguna cuestión de laburo o lo que sea, y después no se presentan, es todavía peor. Entonces piénsenlo, elijan el turno y si se anotan, preséntense. Y después preséntense en ese turno que se inscribieron, porque si no, también por ahí les ponemos ausente y se presentan 2 horas después y ya no los tenemos en la lista, es un poco un lío. Así que antes de darle enter, ahí hubo más de un caso de estudiantes que se anotaron en 2 o 3 horarios. Entonces es otro lío distinto, no sabemos en cuál van a venir, tenemos que escribirles, preguntarles, che, te anotaste en 3. Así que elijan bien un turno y ese que eligen es donde tienen que después presentarse. Profe, Sí, Judith. eh, buenas tardes, profe. Una consulta sobre el parcial. ¿Van a habilitar otro día aparte del día lunes o es solamente el lunes? No, es solamente el lunes. El parcial, ahora que es el parcial número 2, es el lunes 17, como les decía, de 15 a 18. Si se llegaran a llenar todos esos grupos, muy probablemente se abra otro turno más tarde, poner 18, 18:30, pero eso solo si se llena. Si no, pero igualmente sería el lunes, ¿sí? Y otro detalle importante, el recuperatorio del parcial 1, que es conmigo, no va a ser el lunes siguiente, el 24, porque ese día es feriado. Va a ser martes 25, en el mismo horario, martes 25. Y también les vamos a habilitar ahí, unos días antes, una semana antes, les voy a habilitar el espacio para inscribirse al recuperar.